o criminales buenos y criminales malos, ¿no es cierto? O sea, ese criterio no puede estar recogido en la Constitución. Gracias, congresista Quintana. Señora Presidenta, voy a hacer lo más breve posible. Quiero empezar señalando de que nosotros estamos de acuerdo con una fórmula que ha sugerido el congresista Javier Velázquez y el congresista Iberico, que esto sí tiene que estar en la Constitución. Y es procedente porque es una restricción. No hay que suprimir el derecho de postular, sino poner una restricción mientras dure la sentencia, etcétera. En segundo lugar, nosotros nos inclinamos por una fórmula que señale más o menos que se diga que los condenados, me estoy basando en la legislación que tiene España, ¿no? Que los que tienen sentencia firme no lo puedan hacer mientras dure su sentencia. Y el otro elemento es que los que no tienen sentencia firme, o sea, tienen en primera instancia, habría que especificar en qué delitos, para no, digamos, generalizar, porque si hay uno que ha sido condenado por omisión de funciones o abuso de autoridad y, lógicamente, ha sido en el ejercicio de su cargo, etcétera. Todo este problema, señora Presidenta, no lo tendríamos si hubiésemos hecho a tiempo una aplicación correcta de la inmunidad. Esto viene porque ciertamente el Congreso tiene la imagen de que ha protegido a personas que han delinquido y que no se les ha levantado la inmunidad de proceso o de arresto simplemente por protección. En segundo lugar, creo que ahí, señora Presidenta, también en el Poder Judicial, estos temas no habrían si tendríamos un Poder Judicial que cumpla sus plazos en la segunda instancia. Producir una condena en segunda instancia, si la audiencia se produce en segunda instancia, en 2 o 3 meses después, no habría. Entonces también hay que ir ahí a cómo resolvemos el problema, que el Poder Judicial esté obligado a resolver en el plazo más corto posible. Es problema de recursos, es problema de voluntad política del Poder Judicial y es problema, digamos, de modificar la morosidad excesiva que tienen. Otro punto, señora Presidenta, yo sí creo que también en materia legislativa debemos contemplar que además de la sentencia condenatoria de pena privativa de libertad, debería, en determinados delitos, la Corte o el Poder Judicial pronunciarse sobre la interdicción, o sea, que podría ser, digamos, en delitos de corrupción, ponerles el doble o el triple o una situación adicional. Creo, señora Presidenta, también que el otro problema que ya se ha sugerido ahí, digamos, estos temas de que cuando estén condenados pueden ser electos, si han sido condenados entre la inscripción y las elecciones, no asuman el cargo hasta que se resuelva. Siempre está vinculado a eso, a que el Poder Judicial acelere realmente los procesos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Pido una interrupción a la congresista Glave y me olvidé. Con todo gusto. Congresista Glave. Sí, Presidenta, solo una cosita breve que en mi primera intervención me olvidé. En su dictamen usted ha incorporado el proyecto de ley 2287, que es de mi autoría, sobre impedimentos. Está en la parte previa sobre cuáles son las iniciativas legislativas incorporadas. Sin embargo, en el desarrollo del texto, Presidenta, no se ha incorporado lo que nosotros incorporamos. Este proyecto fue suscrito también por la congresista letona y por otros congresistas acá presentes. El congresista Quesquén también lo suscribió, y era para poder, en el artículo 107 de la ley 26859, ley orgánica de elecciones, se señala en el literal I que dicho impedimento no resulta aplicable para los beneficiarios de la ley 26655, lo mismo en el artículo 113 de la misma ley, Presidenta, y en el artículo 5 de la ley 27683, ley de elecciones regionales, donde se señala exactamente lo mismo, y en la ley 26864, en la ley de elecciones municipales, Presidenta. Solamente para recordar que eso es lo que se estaba señalando y que no está en el texto. Si no lo van a incorporar, pedirle que sería el momento para incorporarlo. Gracias. Gracias, congresista Glave. Esto, para que los señores congresistas tengan conocimiento, es un proyecto de ley que busca brindar soluciones a las limitaciones que tienen las personas que fueron indultadas. Congresista Quintanilla. Antes de terminar, la congresista Úrsula Letona me pidió brevemente una interrupción. Gracias. Con la brevedad que la caracteriza. Gracias, congresista Letona. Varias cosas, Presidenta, y voy a hacer uso de la interrupción un poco larga. Yo coincido en que este es un tema
de ponderación de derechos, y coincido con el congresista Iberico, aunque no esté aquí, en que podemos restringir derechos. De hecho, hay sendas sentencias del Tribunal Constitucional que piden para esta restricción de derechos la necesidad de aplicar un test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad que está en el proyecto, todavía yo recomendaría a la Secretaría Técnica de la Comisión abunde en el tema de el derecho constitucional a presumir inocente una persona hasta que no se demuestre lo contrario. Creo que todavía, como está planteado, no es suficiente, y creo que ese sería el primer aspecto a establecer. Decir claramente, sí podemos restringir derechos, pero en este test de proporcionalidad vamos a analizar como derecho fundamental la presunción de inocencia. Seguido, también concuerdo con el congresista García Belaúnde y el congresista Mantilla en que para mover el marco constitucional, para tocar la Constitución, sobre todo quienes defendemos férreamente la Constitución como fruto de un modelo económico, como fruto de un modelo constitucional que ha sacado a nuestro país de la pobreza y pobreza extrema a millones de peruanos, entre los cuales muchos nos incluimos, es el modelo el que nos ha permitido salir adelante. Tocar la Constitución para hacer una reforma parcial creo que no sería una idea positiva, Presidenta. Creo que lo que tenemos que hacer es hacer una reforma constitucional integral que incluya, desde luego, no solamente a aquellas personas que accedemos a un cargo por elección popular. Los peores casos de corrupción que se han desatado en los últimos tiempos, los menos mediáticos, lamentablemente, son básicamente en la administración pública. Directores de administración, secretarios generales, viceministros, ministros que no cumplen con los estándares legales establecidos. Entonces yo sí creo, Presidenta, que ahí también tendríamos que hacer un esfuerzo en decir desde la Comisión, sí, hagamos una reforma integral porque queremos a los corruptos fuera del Estado, pero también queremos a los violadores fuera del Estado, también queremos a los terroristas fuera del Estado. Entonces las prohibiciones tienen que ser globales y tienen que tener normas de desarrollo constitucional que nos permitan alcanzar ese fin. Y finalmente, que también me parece positivo, y en algún momento lo conversamos con la congresista Aramayo y la congresista Alcorta, es este deber que tenemos los partidos políticos de filtrar mejor las listas. Hoy, en esta ocasión hemos visto 2 casos en un solo partido que nos han llamado poderosamente la atención. Hay otros casos adicionales en otros partidos, pero sí creo que más allá del filtro que estableció el Jurado Nacional de Elecciones, es imprescindible que los partidos políticos ajustemos los filtros a través del mecanismo de la silla vacía, la curul vacía que ya funciona, o el hecho de no permitir que se juramenten. Creo que esos mecanismos, además de fortalecer a los partidos políticos, nos llevarían, orden por favor, nos llevarían a tener un filtro efectivo que es, como lo dijo el congresista Iberico, la no juramentación, o en el extremo de lo planteado por la congresista Aramayo y la congresista Alcorta, simplemente la no inscripción, porque finalmente somos los partidos políticos los que presentamos la lista. Y ese primer filtro es obvio que nos ha fallado, que ha estado flojo, que el Jurado Nacional de Elecciones en este registro que tenía no ha servido de nada. Y creo que ese tema hay que revisarlo y debería ser parte de una reforma integral del sistema político que nos permita contar con mejores personas en el Congreso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Letona. Congresista Patricia Donaire. No, todavía está... Para que termine, congresista Yo Quintanilla. quiero terminar y después le doy la introducción final a la congresista Lourdes Alcorta Societa. Yo creo, señora Presidenta, de que lo que tenemos que entender es que la legislación que propicia la corrupción tiene que ser modificada desde la Constitución. Tenemos que tener un Estado que planifique, controle, y un poder judicial que realmente esté a la altura de los otros poderes y tenga los recursos necesarios para administrar justicia pronta y eficiente. Termino, ya no voy a intervenir después de la introducción que me ha pedido la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Congresista Donaire.
una interrupción para la congresista Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Yo no sé si esto va el tema de la Constitución es bien complicado por la cantidad de votación. Yo, sin embargo, sí creo, definitivamente, apostaría totalmente por eso, de que las personas que tengan un proceso, sospecha, minúsculo que sea, no pueden postular. Eso va a obligar a los partidos realmente a tener un filtro importante, ni un riesgo, porque si postula y entra, no va a poder juramentar. Esa silla va a quedar vacía. Nadie la va a poder ocupar, ni el cesitario, ni el que quedó segundo, ni el tercero. Yo castigaría más porque si se sentencia y es culpable, yo cedería como castigo al partido por no filtrar bien, yo cedería castigaría al partido cediéndole ese cupo al siguiente partido que tenía el segundo lugar. Yo lo propuse en la sentencia de la silla vacía, para castigar al partido con su letrero, sin accesitario, que es ley. Yo estoy en interrupción. Eso se ha hecho, la silla vacía no la ocupa nadie. De la misma forma, la situación nuestra es tan grave, es tan vergonzosa realmente. Gobiernos, 20 años de democracia reclamamos, pero ningún poder de Estado, nadie, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial, se salvan. Todos estamos embarrados de barbaridad y media. Pero si queremos hacer las cosas bien, ya no para nosotros, sino para lo que viene ahorita, creo que hay que ser bastante drásticos. No sé si en Constitución no podría tener mi opinión al respecto, pero sí, nadie podrá presentarse a una elección por el más mínimo proceso, de ninguna manera. El jurado no podrá otorgarle el crédito de la credencial para que no juramente. El partido se queda sin ese espacio. Y si yo pondría ser más drástica, lo reitero, se lo cedería al siguiente como castigo para que el partido sepa quién lleva y a quién no lleva. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Congresista Donaire. Presidenta, me pide una interrupción más la congresista Espinosa. Congresista Espinosa. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, el debate refleja de que efectivamente, a pesar de que hicimos la ley para evitar que ingresen personas con problemas judiciales, pasaron, o sea, por la ventanilla única se colaron todos. Por eso es importante garantizar. Que la norma no deje ningún resquicio para la ilusión. Y aquí vuelvo a rescatar el rol que tienen y tenemos los partidos políticos de filtrar a los candidatos, pero adicionalmente también hacer que estos candidatos o las personas, formar cuadros que permitan evaluar la calidad de estas personas en diferentes posiciones políticas. Gracias, presidente. Gracias, congresista Espinosa. La congresista Aramayo, por excepción, le pido una tercera interrupción. Congresista Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Yo quería hacer un par de reflexiones antes de que se avance en este tema, atendiendo a su exhortación para que nos concentremos en lo que hoy nos convoca. Sin embargo, uno no puede avanzar dejando algunas cosas en el tintero. Y uno de esos temas tiene que ver también con uno de los protagonistas hoy en esta mesa, y se hablaba de la criminalización o no de la protesta. Es precisamente los segmentos de la izquierda que han planteado para descriminalizar, que no se pueda sancionar a quienes vulneran algunos derechos como el de tránsito, como el derecho de acceso a la salud y otros. Entonces ahí, ¿qué se pondera? Más aún cuando se esté esbozando proyectos de ley de amnistía para quien vulnera los proyectos de los demás. Y en eso hay que tener especial cuidado. Entonces quería dejar ese punto ahí. Y respecto al otro, al de la curul vacía, es una interesante propuesta, pero ahí creo que quien se sanciona es al colectivo, es a la comunidad. En el Perú tenemos algunos lugares que por la densidad poblacional tienen 2 parlamentarios de representantes. Veamos el caso de Moquegua, veamos el caso de Tacna y veamos jurisdicciones menores. Si uno deja la curul vacía, a quien castigas es a la ciudadanía en el acceso a representación, de formulación de iniciativas, aun cuando éstas tienen un criterio de general. Y creo que eso no corresponde, quitar menos representantes a un colectivo determinado. ¿Qué pasa si en el caso de Tacna, por ejemplo, que tiene 2 representantes, sancionas a uno, lo dejas sin curul y el resto de años pendientes, 2 años, se quedan solo con un parlamentario? Y si caen los 2, como podría ser un tema con este sistema, colega Alcorta. Entonces, creo que hay que saber ponderar cuál es la sanción que uno va a dar y buscar una sanción proporcional, pero también con criterios de razonabilidad. Yo lo dejo acá porque estamos en otro espacio de la Constitución, pero se había abocado a 2 iniciativas a las que quería referirme. Muchas gracias.
Congresista Donaire. Gracias, Presidenta. He escuchado referirse a los colegas del principio de presunción de inocencia como una preocupación para efectos de la aprobación de la presente iniciativa. Sin embargo, creo que la presunción de inocencia se relativiza frente a la necesidad de asegurar la estabilidad de la democracia, del Estado de Derecho. Entonces, bajo esa prerrogativa tenemos que analizar dos derechos que se encuentran aparentemente en conflicto: el derecho del ciudadano a elegir y el derecho del que va a postular. ¿Quiénes somos más, quiénes somos menos y en qué condiciones? Si queremos garantizar esa posibilidad del ciudadano de elegir mejor, yo creo que podemos apostar por esta relativización del principio de presunción de inocencia y apostar por mejores candidatos y mejores autoridades. Luego, respecto a los artículos, si el 31, si el 34, no sé qué otra alternativa más había, creo que el 33. Bueno, depende mucho de lo que estemos hablando, porque he escuchado también reiteradamente señalar acerca de los impedimentos para postular. Si estamos hablando de los impedimentos, ya la cosa varía. Yo también en un principio, si no hubiera esperado hasta esta etapa del debate para pronunciarme, creo que hubiera apostado quizás por el artículo 31. Pero analizando y escuchando, Presidenta, el artículo 31 habla del derecho a participar, ¿no? El artículo 33 habla de la suspensión de la ciudadanía. El 34, a pesar de referirse a lo castrense, sí habla de impedimentos. Entonces, si cambiamos la estructura del artículo 34 y en lugar de iniciar por la premisa de los miembros de las Fuerzas Armadas y más bien iniciar por la modificación que se está planteando, yo creo que la estructura varía y ya no estaríamos teniendo como la regla general la estructura castrense, sino la modificación que queremos introducir. Me explico. Podríamos empezar la modificación del artículo 34 diciendo no pueden postular las personas que cuenten con sentencia condenatoria en primera instancia y lo que sigue. Y el segundo párrafo ya sería el referente a las Fuerzas Armadas. Creo que así podríamos evitar esa idea de que estamos haciendo una modificación dentro de un artículo que aparentemente solamente estaría referido a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Finalmente, no puedo dejar de mencionar, Presidenta, que cuando trabajamos el Código Electoral contemplamos una prohibición similar en el artículo 51, inciso E, y en esa oportunidad nos referíamos no a una sentencia condenatoria en primera instancia, sino en segunda instancia. Y ese era el debate permanente en la comisión. Pero bueno, eso está ahí. Pero ¿por qué me quería referir al Código Electoral? Porque veo con preocupación, Presidenta, que a pesar de que han habido varias reuniones de las mesas de trabajo para avanzar la propuesta de Código Electoral, creo que otra vez nos vamos a quedar en el camino. Estoy viendo que el tema que sigue en la agenda es un proyecto de ley que debería estar dentro del Código Electoral, porque es una modificación de ley orgánica. Entonces vamos a seguir haciendo los parches, separando la integridad de una norma que podría después aprobarse. Simplemente eso lo dejo en la mesa para que a ver si podemos reflexionar respecto a las aprobaciones sucesivas que no se refieran a la reforma constitucional. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Costa. Gracias, Presidenta. Yo también estoy de acuerdo con la propuesta que nos ha hecho llegar el Poder Ejecutivo y voy a mencionar algunos de los argumentos por los cuales estoy de acuerdo. Varios se han mencionado, creo que hay un consenso importante a este respecto, cosa que me parece muy positivo. Saludo también, por supuesto, al Ministro de Justicia. Presidente, en primer lugar, la propia Constitución ya restringe el derecho de sufragio pasivo en el artículo 34 a los miembros en activo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. O sea que se puede restringir, de hecho, lo estamos haciendo hace ya varios años. En segundo lugar, a nivel legal, como se ha dicho, lo hemos hecho con la Ley 30.717.
y lo hemos hecho de manera más ambiciosa todavía que lo que teníamos hasta ahora en la legislación nacional. Y si miramos la experiencia comparada en América Latina, también prácticamente todos los países restringen de una u otra manera el derecho al sufragio pasivo. En algunos casos de manera mucho más extrema, si se quiere, que la que está proponiendo el proyecto que estamos discutiendo. En Chile, por ejemplo, la restricción para participar como candidato o candidata en un proceso electoral alcanza a aquellos que tienen un proceso penal por delitos con pena no mayor a 3 años. Y algo parecido ocurre en Uruguay. Procesados penalmente están impedidos de participar como candidatos en procesos electorales. Y Chile y Uruguay son de los países con democracias más estables en América Latina, como sabemos. También ocurre en Uruguay, que ciertamente no es un modelo pues de democracia consolidada, pero es un modelo que por lo menos 3 países de la región han adoptado. Hay otros que, digamos, van un poco más allá y exigen que el proceso penal esté ya en fase judicial, y por tanto se requiere acusación, lo que para nosotros sería la acusación fiscal en la fase, el inicio de la fase judicial. Y ahí tenemos a países como México, algunos centroamericanos como El Salvador y Honduras, y también Argentina para ciertos delitos, para delitos especialmente graves. Pero la restricción, digamos que se aplica, ¿no es cierto?, en una fase anterior al proceso penal a la que estamos proponiendo en este proyecto. Hay otros países en los que la restricción aplica a partir de la condena, sin sentencia firme también, que es el caso del proyecto que discutimos. Es España, por ejemplo. No para todos los delitos, para algunos. Colombia también. Colombia, en el caso de candidatos al Congreso, todos los congresistas, se aplica este criterio de que basta una condena sin sentencia firme. Y por supuesto otros países europeos de democracias consolidadas como Alemania, Reino Unido y Francia también establecen que basta una sentencia no necesariamente firme. Y esto, Presidenta, me parece bien que el proyecto que discutamos escoja hacer esta restricción en esta fase del proceso penal, porque eso hace que sea concordante con la Constitución. La Constitución, en efecto, señala en el artículo 2, inciso 24, literal E, que toda persona es considerada inocente mientras no sea declarado judicialmente su responsabilidad. Y la Constitución entonces vigente no distingue entre la responsabilidad penal establecida en última y definitiva instancia. Simplemente señala que, digamos, la presunción de inocencia se ve quebrada en el momento en que una autoridad judicial, a través de un juicio público, establece la responsabilidad penal. Eso no significa que quien es encontrado responsable penalmente no tenga derecho a cuestionar esa decisión. Pero, de acuerdo a la Constitución peruana, ya se trata de una persona cuya responsabilidad penal ha sido establecida y, por tanto, su presunción de inocencia quebrada. Y esto es concordante con la normatividad internacional que también tiene vigencia en el Perú. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 11.1 dice: toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público. Acá no distingue entre la culpabilidad en última y definitiva instancia o la culpabilidad establecida en primera instancia. Es decir, se asume que una vez que se ha pronunciado la autoridad judicial, aunque sea en primera instancia, estamos frente a la ruptura del principio de presunción de inocencia. El Pacto Internacional de Deberes Civiles y Políticos, en el 14.2, dice lo mismo: el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad es uno de los derechos de las personas
sometidas a investigación y a procesos judiciales. Y la Convención Americana se pronuncia en el mismo sentido, sin distinguir responsabilidad penal establecida en primera o en definitiva instancia. Dice en el 8.2, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Entonces me parece que hace bien la propuesta del Ejecutivo en establecer en este momento la restricción la restricción que queremos establecer al derecho pasivo, derecho de sufragio pasivo. Quisiera acompañar con ello alguna evidencia que da cuenta de que, además de que esto está bien sustentado en el derecho nacional, en la experiencia comparada y en la normatividad internacional, por razones prácticas se hace bien en establecer ahí la restricción. De acuerdo a información del Poder Judicial, el 2017 solo fueron apeladas el 17% de la sentencia de primera instancia. El 2008, el 14%. Y el 2019, en lo que va del 2019, solo el 11.5%. O sea que los 3 últimos años, menos de 1/5 parte de la sentencia de primera instancia han sido apeladas. Con lo cual estamos hablando de un universo relativamente pequeño, el de, personas que quedarían excluidas de esta restricción en la medida en que acudirían en apelación a una segunda instancia. Y la información para 2018 que he podido conseguir también del Poder Judicial indica que quienes apelan, que es esta minoría, por debajo del 20% de todos los condenados en primera instancia, en el 63% de los casos, o sea, casi las 2/3 partes, las sentencias de primera instancia son confirmadas, 63%. Si a eso le sumamos el 5% que son declaradas improcedentes, tenemos que casi el 70% de las sentencias son, confirmadas o ratificadas de manera indirecta al declararse la improcedencia. Solo 11% son anuladas y 11% revocadas. Me parece importante esa información para tener una idea de que al decidir restringir, el derecho al sufragio activo en esta fase del proceso, estamos cubriendo a la mayoría del universo, sin desconocer el derecho que tienen de apelar quienes quieran hacerlo, pero como he señalado, se ha roto en ese momento del proceso la presunción de inocencia. Por esa razón estamos de acuerdo con la propuesta que discutimos. Yo no objeto que esto pueda pasar al artículo 31. Si fuera el caso, sugeriría que fuera inmediatamente después de finalizado el primer párrafo, que es la parte donde se señala expresamente el primer párrafo del 31, dice, la segunda frase del primer párrafo del 31 dice, también el derecho a ser elegidos y elegir libremente a sus representantes. Inmediatamente después podríamos establecer la restricción que se propone. De manera, esos eran los elementos que quería compartir con la Comisión sobre las razones por las cuales encuentro perfectamente atendible que ratifiquemos acá con nuestro voto la propuesta que nos hace llegar el Poder Ejecutivo. Me pido una interrupción, por favor. Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Costa. Reflexionando sobre esta medida que nos ha presentado el Ejecutivo, pienso que se presta también para que los adversarios políticos, entre ellos también por cualquier motivo, puedan presentar una denuncia, ¿no? Y estando ya a puertas de las elecciones o sabiendo quiénes van a ser nuestros adversarios políticos. Entonces, en ese caso, deberíamos también tener cuidado, porque yo quiero comentarles a ustedes que en mi semana de representación me comentaba ahora ya un alcalde del distrito de Huaura que a él le pusieron también una prisión preventiva.
y tuvo la suerte que se pudo solucionar muy rápido por el juez y él pudo continuar en la contienda política y salió elegido como alcalde. Así es que pienso que deberíamos de poner algún candado porque entre adversarios políticos esto es muy común también. Gracias, congresista. Gracias, presidenta. Termino, presidenta. El candado lo pone el propio proceso penal. Yo he trabajado con esta información en estudios que he realizado hace algunos años y aproximadamente el 70% de las denuncias que llegan al Ministerio Público son archivadas automáticamente. Entre ellas incluyen las denuncias tendenciosas y malintencionadas. Si hay pruebas y fundamentos y mérito para una investigación, esa investigación prospera, pero prospera pues digamos a un ritmo muy lento. Como se ha dicho acá, para llegar a una sentencia de primera instancia pasan casi 4 años, 3 años y 9 meses, en los cuales digamos hay un fiscal involucrado, hay el ejercicio de derecho de defensa, hay varios jueces, ¿no es cierto?, que van acompañando el proceso hasta que se pronuncia una autoridad judicial, de manera que me parece, presidenta, que los candados están en el sistema de justicia. Hay una separación de poderes, y la teoría está de que puede haber persecución penal es muy difícil porque tendrían que estar demasiados actores involucrados en esa estrategia de persecución. Yo creo que los candados están en la legislación vigente. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Costa. Congresista Arimborgo.